Muy buenas tardes, profesor. Sea bienvenido a este video del equipo 6 conformado por De la Cruz Ibáñez Nancy Gabriela, Hernández Islas Eric, Martínez Márquez Víctor y su servidor Sánchez Arana José María. Del tema que vamos a hablarle a usted el día de hoy va a ser de conmutación y transmisión por fibra óptica. Cabe aclarar que el de conmutación está un poquito largo, pero está entendible. Y sin más preámbulo, comencemos. Comenzamos con el video. ¿Cuál es la definición de conmutación? Es el proceso por el cual se pone en comunicación un usuario con otro. Consiste en establecer un sistema de comunicación entre dos puntos, el emisor TX y un receptor RX, a través de equipos o nodos de transmisión. Quiere decir que es el proceso que podemos hacer entrega de una señal desde el puerto de origen hacia un puerto de destino. Una de las tres técnicas de conmutación actualmente son de circuitos, de mensajes y de paquetes. La conmutación de circuitos es aquella en la que los equipos de conmutación deben establecer un camino físico entre los medios de comunicación previa a la conexión entre los usuarios. Este camino permanece activo durante la comunicación entre los usuarios, liberándose al terminar la comunicación. El camino físico se elige entre los disponibles, empleando diversas técnicas de señalización. Por ejemplo, por canal asociado, si viaja en el mismo canal, o por canal común, si lo hace por otro distinto, encargadas de establecer, mantener y liberar dicho circuito. Un ejemplo de red de este tipo es la red telefónica conmutada. Red telefónica conmutada. Se trata de la red telefónica clásica, en la que los terminales telefónicos o teléfonos se comunican con una central de conmutación a través de un solo canal compartido por la señal del micrófono y del auricular. En el caso de transmisión de datos, hay una sola señal en el cable en un momento, compuesta por la de subida más la de bajada, por lo que se hacen necesarios supresores de eco. La voz va en banda base, es decir, sin modulación. Las señales de control, es decir, descolgar, marcar y colgar, se realizaban desde los principios de la telefonía automática, mediante aberturas y cierres del bucle de abonado. En la actualidad, las operaciones de marcado ya no se realizan por apertura y cierre del bucle, sino mediante tonos que se envían por el terminal telefónico a la central a través del mismo, a la par de la conversación. XDSL. Las tecnologías XDSL surgen para maximizar el rendimiento del par de cobre que forman la red telefónica de siempre. La mayor difusión actualmente es la tecnología ADSL, pudiendo conseguir velocidades superiores a 20 megabits por segundo. Las principales tecnologías de este tipo son HDSL, SDSL, ADSL y VDSL. Bueno, ahora veremos qué es la conmutación de paquetes. Pues sabemos que un paquete es un grupo de información que consta de dos partes, los datos propiamente dichos y la información de control, en la que está especificado la ruta a seguir a lo largo de la red hasta el destino del paquete. 1000 octetos es el límite de longitud superior de los paquetes, y si la longitud es mayor, el mensaje se fragmenta en otros paquetes. Dicho de otra forma, la conmutación de paquetes se trata del procedimiento mediante el cual, cuando un nodo quiere enviar información a otro, lo divide en paquetes, los cuales contienen la dirección del nodo destino. En cada nodo intermedio por el que pasa el paquete, se detiene el tiempo necesario para procesarlo. Cada nodo intermedio realiza las siguientes funciones: almacenamiento y retransmisión. Hace referencia al proceso de establecer un camino lógico de forma indirecta, haciendo saltar la información de origen al destino a través de los nodos intermedios. También es el control de ruta. Hace referencia a la sección de un nodo del camino por el que debe retransmitirse los paquetes para hacerlos llegar a su destino. Los paquetes, en fin, toman diversas vías, pero nadie puede garantizar que todos los paquetes vayan a llegar en algún momento determinado. Bien, ahora pasemos a la conmutación de mensajes. ¿Qué es eso? Es un método basado en el tratamiento de bloques de información. Esta es una técnica que se emplea en el servicio Telex y en algunas de las aplicaciones de correo electrónico. Esta parte tiene unas ventajas, por ejemplo que se multiplexean mensajes de procesos hacia el mismo destino y viceversa, sin que el solicitante deba esperar a que se libere el circuito. Otra parte es de que el canal se libera mucho antes de que la conmutación de circuitos lo haga, lo cual reduce tiempo de espera
y es necesario para que otro remitente envíe mensajes. Si hay error de comunicación, se retransmite a una menor cantidad de datos, pero otra parte hay una desventaja. ¿Cuál es? De que es mayor complejidad en los nodos intermedios. Ahora necesitan inspeccionar la cabecera de cada mensaje y tomar decisiones de encaminamiento. Y por otra parte también se deben de examinar todos los datos del mensaje para corroborar que se ha recibido sin errores. Conmutación de celdas. En los servicios de conmutación de celdas, la unidad mínima de datos conmutados es una celda de tamaño fijo, en vez de un paquete de longitud variable. Esto hace que la conmutación por medio de celdas sea más rápida y barata. Los servicios más conocidos son los siguientes. ATM. Es un método de transmisión de celdas de tamaño fijo utilizada en redes de banda ancha. ATM puede transferir datos a tasas desde 25 megabits hasta 622 megabits por segundo y tienen el potencial de transferir datos a velocidades de datos medidas en gigabits por segundo. Muchos proveedores de servicios ofrecen servicios ATM, pero la gran mayoría lo tienen planeado para un futuro muy cercano, ya que su implementación es muy cara. Otro servicio conocido es SMDS. Como ATM, es otro servicio basado en celdas de longitud fija, proveído por algunos carriers en Estados Unidos, pero que no está disponible en México. SMDS usa conmutación de celdas y provee servicios tales como tarificación basada en uso y administración de red. El rango de las velocidades de transmisión van desde 1 megabit hasta los 34 megabits por segundo con una conectividad de muchos a muchos. Transmisión por fibra óptica. En los sistemas de transmisión a través de fibra óptica se deben tener en cuenta ciertos componentes importantes, los cuales transforman las ondas electromagnéticas en energía luminosa. Asimismo, en la medida en que cada tramo es empalmado, se deben colocar correctores ópticos y en los extremos amplificadores para mejorar la calidad de la señal. Por otro lado, deben tenerse en cuenta parámetros tales como la pérdida de canal y la dispersión de la señal para establecer la fiabilidad en la transmisión. Bien, ahora veremos multimodo de salto de índice. Dependiendo del ángulo límite de incidencia de los rayos luminosos, la trayectoria seguida por estos va a ser diferente llegando al otro extremo de la fibra en instantes diferentes, lo que provoca un ensanchamiento del impulso luminoso. Durante la transmisión, algunos de los rayos son atenuados al refractarse a través de revestimiento. Son el tipo de fibra óptica con menor ancho de banda. Bien, ahora sigue el multimodo de índice gradual. Este se caracteriza por tener un núcleo con un índice de refracción variable, siendo máximo en el centro, para ir disminuyendo gradualmente a medida que nos separamos del eje de la fibra hasta llegar a un valor igual al índice de refracción del revestimiento. Durante la transmisión, el rayo de la luz que va por el centro del núcleo recorre el camino más corto, pero su velocidad es mínima, ya que en el centro del mismo el índice de refracción es mayor. Por el contrario, los rayos con caminos más largos van a mayor velocidad, ya que el índice de refracción es menor. Por último tenemos monomodo. Esta fibra, el diámetro del núcleo es muy pequeño, comparado con la longitud de onda de la señal óptica. La propagación de la luz se realiza rectilíneamente, sin reflexiones ni refracciones en el núcleo. Tiene un comportamiento similar a un guiaondas, presenta una atenuación baja y un ancho de banda grande. Bien, ahora pasemos al cable de fibra óptica. Viendo aquí sus elementos, por ejemplo tenemos la vaina, el hilo de desgarre, hilos sintéticos de Kevlar, cinta antiflama, cinta de Mylar, los buffers, las fibras, hilos de drenaje de humedad y el elemento central dieléctrico. La fibra está formada por el núcleo rodeado por una cubierta. En la mayoría de los casos esta fibra tiene una cubierta de un nivel intermedio que lo protege de la contaminación. Claro, se compone de una carcasa exterior que cubre todo el cable. Sin embargo, el núcleo como la cubierta pueden estar hechos de cristal
o de plástico. Sin embargo, las densidades de esos elementos deben ser muy distintas. En la instalación de la fibra óptica se debe tener especial cuidado con el radio de la curvatura mínimo y la presencia de torsión, compresión o aplastamiento de los cables. Asimismo, hay que cuidar los conectores de la contaminación con la finalidad de evitar la atenuación. En este sentido, para ambientes interiores y exteriores, hay ciertas consideraciones generales que se deben tener muy en cuenta. La fibra óptica es usada por muchas compañías de telecomunicaciones para transmitir señales telefónicas, comunicación vía Internet y señales de televisión por cable. Debido a su muy inferior atenuación e interferencia, la fibra óptica tiene grandes ventajas sobre el cable de cobre. Por eso es utilizado en largas distancias y aplicaciones de alta demanda. Sin embargo, el desarrollo de infraestructura dentro de las ciudades era relativamente difícil y los sistemas de fibra óptica eran complicados y costosos de instalar y operar. Debido a estas dificultades, los sistemas de comunicación de fibra óptica al principio fueron instalados principalmente en aplicaciones de larga distancia, donde podían utilizar su capacidad de transmisión al máximo, compensando el alto costo. Desde el 2002, los precios de los materiales y procesos de instalación de las comunicaciones de fibra óptica se fueron reduciendo considerablemente. El precio para el despliegue de fibra óptica hasta el hogar resulta más rentable que el despliegue de una red basada en el cobre. Para concluir, podemos decir además que la conmutación por paquetes posee dos técnicas, como son los datagramas, en el cual el paso de los datos es mucho más seguro, y los circuitos virtuales, el cual su funcionamiento es similar al de las redes de conmutación de circuitos.